Hola a todas y a todos, mi nombre es Liliana Ladrón de Guevara, soy periodista, máster en gerencia pública y doctorando en dirección y gestión pública local. Primero que todo quiero agradecer esta oportunidad y esta posibilidad de poder contactar con ustedes para conversar sobre uno de los asuntos que me apasionan, como es la comunicación estratégica. Vamos a conversar en el día de hoy sobre la planificación de la comunicación, sobre el plan de comunicaciones y muy en específico sobre la importancia del diagnóstico para la creación de un plan estratégico de comunicación. Antes de entrar en materia, me gustaría contextualizar un poco la situación actual en la que nos desenvolvemos quienes trabajamos y quienes nos ocupamos de las comunicaciones. Es importante considerar que hoy la comunicación ha alcanzado un lugar bastante destacado en relación a lo que antaño se le tenía. Hoy la comunicación es vista como una herramienta importante dentro de las gestiones y como un asunto de primer orden. Es verdad que falta mucho por avanzar, pero sería injusto no considerar que hoy día para la generalidad la comunicación es vista como un asunto de primer orden que implica la posibilidad de poner en común al usuario de ciertos servicios, de ciertos productos, con quien los produce y con quien entrega un servicio a la comunidad. Digo que es importante considerar esto porque antaño la comunicación era vista como un asunto de segundo orden y siempre había que estar explicando cuál era la importancia de invertir en comunicación, cuál era la importancia de que dentro de las administraciones, dentro de las gestiones, hubiese una oficina de comunicación y una persona, un profesional encargado de esta tarea. Hoy, sin embargo, la comunicación es entendida como una oportunidad de poder estar informado, de poder conocer. La gente, gracias al trabajo y al sistema de medios imperante, marcado principalmente por las redes de comunicación y por la comunicación inmediata, ha tomado conciencia de lo importante que es estar informado y de poder comunicarse, y es una oportunidad para quienes trabajamos en esta materia. Por lo mismo, hoy resulta necesario y muy importante hacerlo bien. Ya no es necesario solamente hacerlo, sino que tenemos que saber hacerlo. Y justamente la comunicación estratégica y la posibilidad de ocupar un instrumento fundamental dentro de ella como es el plan de comunicaciones, es esa oportunidad de poder hacerlo bien. De hacerlo de una manera articulada, de una manera sistémica, con una metodología que nos permita una mirada a largo plazo y entender que los resultados, más allá de lo inmediato, para tener un impacto y una proyección verdadera en la sociedad, necesitan ser parte de un proceso y de una planificación que nos dé una mirada a largo plazo. Vamos a conversar entonces acerca del primer punto a la hora de diseñar un plan estratégico de comunicación, que es justamente la generación y la creación de un diagnóstico. Para iniciar, me gustaría, eso sí, poder referirme a lo que significa comunicación estratégica. La estrategia es un concepto del mundo militar, es un concepto que está relacionado con el mundo militar y que consiste justamente en el arte de dirigir operaciones militares. En la década del 50 este concepto es asumido o tomado por la empresa privada con la finalidad de conseguir mayor productividad. El mundo privado, como siempre, ha estado un poco a la vanguardia en el tema de la planificación, puesto que, aunque las herramientas que se utilizan son similares entre la gestión pública y la gestión privada en términos de comunicación y en términos de planificación de la comunicación, los objetivos y las finalidades son distintas. En la comunicación relacionada al mundo privado, la rentabilidad que se persigue es una rentabilidad de carácter económico. No obstante, en la administración pública y en la comunicación pública, lo importante es la rentabilidad social y por tanto se trata de intentar llegar a la mayor cantidad de personas y a la ciudadanía en general
con temas de comunicación y de información. Cuando la estrategia pasa junto a la posibilidad de mayor productividad, se junta entonces dirección y productividad para llegar al concepto de planificación estratégica, que es lo que nos ocupa hoy. Y en comunicación, ¿para qué planificar? ¿Cómo hacerlo? ¿Cuáles son los instrumentos que existen para poder comunicar de manera planificada? Como decía hace un momento, en comunicación es importante planificar porque se trata de proyectar a largo plazo las decisiones que se van a tomar de manera inmediata y que nos dan la oportunidad no solamente de tener factores y tener resultados inmediatos, sino de poder proyectar nuestra gestión a más largo plazo y pensar en resultados futuros. ¿Cómo hacerlo? Justamente la manera de hacerlo y los instrumentos para hacerlos son el plan de comunicaciones. Y para elaborar y para comenzar el diseño de un plan de comunicación, que es el instrumento básico con que contamos quienes trabajamos en el área de las comunicaciones, es necesario establecer un punto de partida. Ese punto de partida es justamente el diagnóstico. El diagnóstico es la oportunidad que tenemos de conocer la situación actual y el escenario desde el cual inicia nuestra tarea. Para poder elaborar este diagnóstico es necesario explorar cuáles son los antecedentes que existen en el entorno en el que nos vamos a desenvolver. Entiéndase que sea un producto físico, tangible o un producto intangible. La comunicación de productos tangibles es bastante más simple, puesto que se trata de algo que uno puede tocar, que sensorialmente se puede captar de manera más fácil que un producto intangible. La comunicación de servicios, la comunicación de marcas, la comunicación en el mundo público es bastante más intangible y tiene además esta complejidad. Para elaborar un diagnóstico, entonces, el especialista en hacer el plan de comunicación deberá segmentar o seleccionar algunos elementos que le permitan generar este punto de partida o primera hipótesis. Deberá, del total de elementos que conforman la realidad, seleccionar a algunos que le permitan conocer el estado actual de la situación en la que se va a desarrollar la estrategia comunicativa. Esta selección no puede ser al azar ni puede ser de manera accidental. Es aquí donde radica la importancia de un instrumento bien elaborado. Para conocer los elementos con los cuales vamos a desarrollar el diagnóstico, es muy importante que nos podamos acompañar de un conjunto de personas o de agentes sociales que nos den información relevante sobre cuál es el escenario actual en el que nos desenvolvemos. Y muy importante es que no solamente sean actores que adhieran o que sean personas favorables a la institución o al producto. Muy por el contrario, es muy importante recoger la información y recoger los elementos presentes en este entorno con personas que sean adversarias o opuestas a la gestión en la que nos vamos a mover. El experto en comunicaciones o el responsable de la elaboración del plan de comunicaciones deberá entonces recoger algunos elementos con la ayuda de agentes sociales que le permitan saber cuál es la situación actual en la que se va a desenvolver el plan de comunicaciones y la estrategia comunicacional, y deberá entonces generar algunos puntos de partida o puntos de apoyo para poder continuar con la investigación. Es importante considerar que cuando se inicia esta segmentación de públicos que están presentes en la elaboración del diagnóstico, también se está poniendo el foco o el ojo en algunos asuntos que podamos considerar los problemas a los cuales vamos a buscar solución. Y por tanto es necesario también que esos problemas seleccionados den cuenta de la realidad. Es importante también que el tiempo de recogida se acote en un periodo determinado.
Muchas veces, por intentar recoger mayor cantidad de información, el proceso de elaboración del diagnóstico resulta muy largo y no se ven resultados a mediano plazo que puedan ir cotejando que lo que estamos desarrollando se está realizando de la forma indicada. ¿Pero qué es un diagnóstico? ¿Cuál es su importancia? La importancia es justamente, como indicábamos, que es el punto de partida y el escenario actual de lo que vamos a desarrollar. ¿Con quiénes vamos a desarrollarlo? Decíamos, con personas que estén a favor y personas que estén en contra del servicio del producto con el que vamos a trabajar. Debemos tener muy claro cuál es el objetivo de la planificación. Es un objetivo de intentar generar identidad, de intentar vender, de intentar posicionar. Debemos entender cuál es ese objetivo para poder seguir adelante de la manera adecuada. Los instrumentos de los que disponemos para la elaboración del diagnóstico son fundamentalmente 3. Según el país, el análisis FODA o DAFO, donde podemos explorar las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas del entorno en el que nos movemos. Y en este punto de partida imaginario que estamos intentando trazar para poder planificar, tenemos también como instrumento un árbol de problemas que de alguna manera nos va a permitir cuestionar y poner sobre la mesa algunos asuntos o problemas que serían los más urgentes a resolver a través de la planificación y a conseguir como objetivo de la planificación. Y también existe una matriz o análisis de involucrado, que es justamente una matriz en la que va a ser necesario identificar cuáles son los agentes, cuáles son los líderes de opinión o cuáles son las personas que debemos considerar como beneficiarios y como suministradores de los datos preliminares con los que construir nuestro plan. Esta matriz, esta modalidad de recogida de información a través de estos instrumentos, insisto, debe tener una meta objetiva que tenemos que tener muy clara desde el inicio. Tenemos que saber que con los problemas que identifiquemos y con la información que recojamos, hacia dónde queremos ir para empezar a caminar hacia ese destino. También es muy importante que cuando recojamos variables con las cuales ir resolviendo las inquietudes y la problemática y avanzando en la planificación con las metas y con los objetivos para cada etapa, podamos identificar algunas metas a mediano y corto plazo que nos permitan ir monitoreando y entendiendo si la situación o si la planificación que estamos desarrollando es la adecuada. Debemos, por tanto, poner varias revisiones que nos permitan avanzar, revisar, modificar, reestructurar, volver a avanzar y volver a revisar para que el diagnóstico con el que iniciamos nuestra tarea sea el más fidedigno y el más indicado para poder seguir avanzando a pie firme y seguros en que la planificación que estamos desarrollando es la correcta. Es necesario entender que si el diagnóstico o la problemática o el punto de partida o la hoja de ruta que nos vamos a trazar no es la indicada, el trabajo futuro puede verse perjudicado porque justamente no están los elementos necesarios ni están los ingredientes adecuados para la elaboración de la planificación. Por eso es importante esto de ir revisando durante todo el proceso y no solamente revisar al final del mismo, ya que podemos perder mucho tiempo en la planificación y en la realización de las siguientes etapas sin saber que las variables y que la problemática inicial y el escenario actual es el indicado. Quiero poner ahora un ejemplo que permita un poco visualizar la importancia del diagnóstico en la elaboración de un plan de comunicación y quiero comentarles sobre una experiencia en la que tuve la oportunidad de participar y que me parece relevante. Esta experiencia está basada más bien en asuntos y en una planificación vinculada a comunicación pública, en específico en un territorio de Chile, en un municipio,
en el que la ciudadanía no se sentía feliz de vivir. Se trataba de trabajar en la planificación de la comunicación en un territorio que estaba estigmatizado, en donde los medios de comunicación regularmente buscaban noticias para la prensa roja, un lugar con alto índice de pobreza, en el cual ocurrían muchos hechos delictivos y por tanto, insisto, la prensa roja hacía blanco de ese territorio para sus informaciones. En este lugar era necesario hacer un plan de comunicación estratégico que estuviera destinado fundamentalmente a la generación de identidad de los habitantes de ese territorio. El objetivo entonces a largo plazo era generar identidad, empoderamiento, sentimiento de pertenencia y fundamentalmente cambiar esta problemática que les comentaba, que era que la gente no se sentía orgullosa y no quería el lugar en que habitaba porque se veía estigmatizada. La problemática era que cualquier persona o vecino de ese lugar, al decir que vivía en ese territorio, era señalada como una persona problemática, porque como solamente se informaba a nivel nacional sobre ese lugar, producto de acontecimientos negativos, para el imaginario colectivo y para el resto del país, vivir en ese lugar estaba relacionado directamente con delincuencia o con hechos negativos. Iniciamos entonces el proceso de planificación de la comunicación con la elaboración del diagnóstico. Para ello fue necesario segmentar el lugar en que estábamos desarrollando la planificación. Lo que hicimos fue segmentar en 10 áreas el territorio. Cada una de esas áreas formaban parte de este mapa general, pero también tenía sus propias particularidades. Cada barrio, cada sector tenía su propia dinámica y por tanto era necesario identificar en ese entorno cuáles eran sus características. Una vez fragmentadas y segmentadas estas áreas de trabajo o estas áreas del territorio, dentro de cada una de ellas se trabajó por conocer a aquellos líderes de opinión o a aquellos agentes sociales que podían ser relevantes para dar cuenta o informar de la situación actual de justamente ese espacio territorial. Se generaron varias mesas entonces de discusión y de participación en la que los agentes nos comentaban cuáles eran las bondades del territorio, que normalmente no eran las conocidas, y cuáles también eran las urgencias y las problemáticas a resolver. Una vez que se desarrolló en cada uno de estos 10 territorios este mismo ejercicio, se pusieron en común en una mesa mayor en la que también estaban presentes representantes de cada una de estas 10 segmentaciones y que también podían conocer cómo era lo que estaba ocurriendo en el resto del territorio. Con este trabajo de recogida de información, los profesionales de la comunicación estaban en condiciones de conocer por qué la gente no se identificaba con su lugar y cuáles eran los aspectos a mejorar si se quería tener por parte de ellos una participación y un empoderamiento ciudadano que permitiera que ellos hicieran cargo de sus propios asuntos y que colaboraran con la institución pública para poder mejorar la situación actual. La recogida de la información nos posibilitó identificar algunas variables negativas y positivas con las cuales continuar el estudio. A través de una serie de ejercicios de formulación de matrices se pudieron identificar la situación actual transversal del territorio y se pudieron generar algunas hipótesis de trabajo que posteriormente se fueron desarrollando y a las cuales se les fueron incorporando acciones concretas a desarrollar para poder tener una mirada a largo plazo que permitiera resolver el asunto que les comentaba. El diagnóstico en este ejercicio y en esta experiencia que les estoy comentando resultó fundamental, pues arrojó los resultados necesarios para poder no solamente avanzar en la planificación,
sino para tener una visión de conjunto con respecto a la ciudadanía y con respecto a los puntos a mejorar. Sería muy importante en otras instancias poder compartir con ustedes cómo continúa la generación de un plan de comunicación estratégica, pero hoy simplemente hemos abordado la importancia de la generación de un diagnóstico adecuado. Insisto en que la recogida de información es un aspecto fundamental, pues justamente en ella está la posibilidad de seleccionar y ser selectivo con aquellos aspectos en los que vamos a basar la planificación para poder tener buenos resultados a largo plazo. Quiero agradecer la oportunidad que he tenido de compartir con ustedes, quedo a vuestra disposición. Me gustaría comentarles que justamente en la entidad en la que trabajo, que es la Unión Iberoamericana de Municipalistas, estamos trabajando en intentar que la comunicación tenga una planificación estratégica y una mirada no cortoplacista, sino que con metas a más largo plazo. Para ello tenemos una serie de cursos y especializaciones destinadas a enseñar el proceso y a colaborar con los profesionales de la comunicación para que puedan saber trabajar en planificación estratégica. En este momento justamente la Unión Iberoamericana de Municipalistas tiene abierto un curso que les podría apoyar en lo que ustedes están aprendiendo a realizar. Les envío un cariñoso saludo desde España, desde Granada, España, y espero que mis aportes sirvan para que puedan ir avanzando en esta importante tarea de profesionalizar y dar seriedad al trabajo de los comunicadores. Reciban mi cariño y será hasta la próxima.